La ceguera se menciona 91 veces en la Biblia, 91 veces. A veces, si buscas, se usa para referirse a la ceguera física, pero a menudo se utiliza para hablar de la ceguera espiritual. Eso significa no poder ver a Dios, no poder ver la verdad. No poder ver la verdad acerca de Dios para poder ser salvo. La primera mención de la ceguera en la Biblia está en realidad en Génesis 19:11, donde Dios hirió de ceguera a los hombres de Sodoma como castigo por su pecado. La segunda mención de la ceguera en la Biblia es muy interesante. Está en Éxodo capítulo 4, versículo 11. Es interesante porque es inquietante. Así que puedes recurrir a ello si quieres. Voy a leértelo y explicarte por qué nos resulta inquietante. Éxodo 4:11. Pero antes de hacer eso, tengo que preguntarte, ¿crees en la Biblia? ¿Usted cree que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Crees que es verdad? Bueno, ahora bien, en Éxodo 4:11 que se encuentra en la Biblia dice esto. El Señor le dijo a Moisés, ¿quién hizo la boca del hombre? Responde Dios. Dios creó la boca del hombre. ¿Quién lo hace mudo? ¿O sordo, o vidente, o ciego? ¿No soy yo el Señor? Resulta interesante que no diga que Dios permite la ceguera. La palabra made significa que Él causa ceguera. Así pues, una persona es ciega porque es la voluntad de Dios que sea ciega. Me pregunto, ¿tú Dios hace que las personas sean ciegas? ¿Es soberano sobre la ceguera o simplemente permite que el pecado haga lo que hace? Y solo va detrás limpiando todo lo que el pecado hace cuando está fuera de control. No, Dios dice en Éxodo 4:11 que Él hace que las personas sean ciegas. Los ciegos son ciegos en última instancia porque Dios los hizo así. De nuevo, ¿tu Dios hace eso? Porque el Dios de la Biblia lo hace. Y con esa breve introducción tenemos el trasfondo teológico que todos necesitamos para entender realmente lo que está sucediendo en Juan capítulo 9. Ahora, para poner el contexto, en el capítulo 8, versículo 58, Jesús se ha declarado a sí mismo como Dios. Él ha tomado el nombre de Dios, yo soy, y lo ha aplicado a sí mismo. Las personas religiosas quieren matarlo por eso. Eso es blasfemia en sus mentes. Y entonces toman algunas piedras para arrojárselas hasta matarlo, pero él se escabulle y sale del complejo del templo, donde ocurre el capítulo 8. Y mientras sale del templo en el gran día de la fiesta de los tabernáculos, es aquí donde Juan capítulo 9 retoma los acontecimientos de ese día. Ha sido un solo día que creo va desde el capítulo 7, versículo 37, y llega hasta el capítulo 9, versículo 7, tal vez incluso hasta el capítulo 9, versículo 12. Un día largo. Y en ese día vemos la respuesta de Dios a nuestra ceguera. La respuesta de Dios a nuestra ceguera. Verás, este es un relato histórico de un milagro. Los milagros ocurrieron en la historia porque hay un Dios que obró a través de alguien personalmente, es decir, el Dios hombre, el Señor Jesucristo. Así que cuando Él estuvo aquí, hizo milagros. Uno de esos milagros fue sanar a ciegos. Lo hizo al menos 5 veces según el Nuevo Testamento. Seguro hubo más, porque al final de Juan dice que hizo muchas más cosas no escritas allí. Y creo que eso incluiría sanar a más de solo 5 personas ciegas. Ahora, el texto en Juan 9 es interesante porque quiere que lo leamos como algo más que solo el relato histórico de un milagro en el que un hombre ciego es sanado. Este hombre es una metáfora. Él es una ilustración de todos nosotros, nacidos ciegos espiritualmente, incapaces de ver la verdad del Evangelio para ser salvos. ¿Por qué digo esto? Mira el versículo 35. Versículo 35. Es la clave que nos ayuda a entender por qué debe ser visto de esta manera. Donde dice, Jesús oyó que ellos, es decir, los líderes religiosos, lo habían expulsado. Es decir, al hombre que antes era ciego, lo expulsaron. Y al encontrarlo, Jesús le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él respondió, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo, tú lo has visto y es él quien habla contigo. Él dijo, Señor, creo, y lo adoró.
Jesús dijo, para juicio he venido yo a este mundo. Ahora va a mostrar que todo lo que ha sucedido hasta ahora en este capítulo era una ilustración. Para juicio he venido a este mundo para que los que no ven, vean, y los que ven se vuelvan ciegos. Algunos de los fariseos que estaban cerca de él oyeron estas cosas y le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Ahora lo saben. Él está hablando de la ceguera espiritual porque ellos están ahí, pueden ver. Si fueras ciego no estarías haciendo esta pregunta, ¿verdad? ¿Soy ciego? Ya lo sabrías. Ellos saben que de lo que él habla es de la ceguera espiritual. Le están preguntando, ¿somos nosotros ciegos espiritualmente? Y él les dijo, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Pero ahora que decís, vemos, vuestro pecado permanece. Verás, los ciegos espirituales verán a Jesús cuando crean en él. Aquellos que creen ver la verdad, aquellos que creen ver correctamente a Jesús, pero lo rechazan, en realidad están ciegos y bajo juicio. Este hombre primero es sanado de su ceguera física y luego es sanado de su ceguera espiritual. Y el resultado es el versículo 38. Creyó en Jesús y lo adoró. La ceguera espiritual es lo que todo incrédulo padece. Segunda de Corintios 4:4 lo expresa así, cito, el Dios de este mundo, es decir, el diablo, el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos. Ahora bien, ¿por qué haría eso? Para impedirles ver la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Esa es la verdad sobre los incrédulos. Son ciegos espiritualmente. ¿Cuál es el efecto de eso? No creen. No ven la luz. No ven la verdad. Entonces, ¿por qué tus amigos y familiares rechazan la verdad acerca de Jesús? La respuesta es que están ciegos espiritualmente. Vemos este principio también en Ezequiel 12, donde se dice que los incrédulos, cito, tienen ojos para ver pero no ven, tienen oídos para oír pero no oyen, porque son un pueblo rebelde. Así pues, el hombre que nació ciego en Juan 9 no es solo un hombre real que experimentó un milagro real del verdadero Jesús, sino que también es una ilustración del milagro supremo, que es la salvación. Una salvación que comenzó en su vida en el versículo 1. Echa un vistazo. Como Jesús, al pasar junto a él, al pasar junto a este hombre, llamemos a este punto número 1, la difícil situación del mendigo. La difícil situación del mendigo, su problema, su prueba, su angustia. La difícil situación del mendigo. ¿Por qué está angustiado? Por muchas razones, incluyendo en este mundo. En el mundo del Nuevo Testamento, los ciegos estaban totalmente a merced de la caridad de los demás. No podían realizar ningún trabajo. El versículo 8 dice que el hombre era un mendigo. Y realmente, cuando Jesús sale del templo, pasa junto a él. Tiene sentido que estés pidiendo limosna fuera del templo, ¿verdad? Quiero decir, la gente o bien entra al templo empapada en sus pecados, sintiéndose mal. Así que dicen, oh, hombre, aquí tienes un billete de 20. Ahora me siento un poco mejor conmigo mismo. O están saliendo del templo muy felices. Todo es maravilloso. Oye, aquí tienes 20. Simplemente tengo ganas de ser generoso. Así que este es el lugar perfecto para él. Es un mendigo ciego, ciego de nacimiento. Y fíjate que el versículo 1 dice, Jesús lo vio. Ahora, eso podría parecer un detalle incidental, pero no creo que nada en la Biblia sea incidental. El hecho de que Jesús lo vea no es incidental, por cierto, debido a lo que Jesús va a hacer por él. Fíjate que el hombre no vio a Jesús. Bueno, obviamente es ciego. Gracias por ese pequeño dato ahí, Juan. Pero el texto dice que Jesús lo vio. Eso es clave. El hombre no vino a Jesús, Jesús vino a él. El hombre no le dijo nada a Jesús. Jesús le habla a él. El hombre no le da nada a Jesús. Jesús le da la vista. Lo que vemos en este texto es a un Salvador motivado por el amor, por aquellos que sufren. Él ve al hombre que sufre. Y lo que vemos y seguiremos viendo en este texto es a un Salvador que toma la iniciativa para salvar. Jesús no estaba tan preocupado por su seguridad mientras escapaba de un intento de asesinato como para no detenerse y mostrar compasión a este mendigo ciego de nacimiento.
Quiero decir, no sé tú, si yo estuviera tratando de escapar de personas que quieren matarme, probablemente no me detendría a darle 20 a un tipo que me lo pide, ¿verdad? Probablemente no lo haría. Puede que tú sí, pero probablemente yo no. Jesús lo hizo e hizo aún más porque Él es el Dios compasivo. Así pues, esas palabras que concluyen el versículo también son clave. No solo era ciego, sino que nació ciego, ciego de nacimiento. No es que alguna vez tuviera ojos que funcionaran, sino que ahora ya no le funcionan. Nunca tuvo ojos que funcionaran. Nunca ha reconocido los rostros de las personas. Él nunca ha visto una puesta de sol. Nunca ha visto una mirada amable. Nunca ha visto una flor. No vio Jerusalén decorada para esta festividad. Que haya nacido ciego es como ser todos nosotros, nacidos ciegos espiritualmente, incapaces de ver la luz del mundo. Ojos espiritualmente muertos que no pueden ver a Dios ni a Cristo y por lo tanto rechazan la verdad. El hecho de que haya nacido ciego también hace que este milagro sea aún más extraordinario. Está a punto de hacer algo realmente extraordinario. No se trata simplemente de hacer algún pequeño ajuste. Vaya, ahora puedes ver. No, esto va a ser algo enorme, especialmente porque la teología predominante de la época era que él era ciego como castigo de Dios por su pecado. Se lo merecía. Merecía ser ciego. La ceguera es la justicia de Dios. De hecho, vemos esto en los discípulos de Jesús, versículo 2, y los discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó? Simplemente asumieron, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que haya nacido ciego? Esto nos lleva al punto número 2, el problema de los discípulos. El problema de los discípulos, ellos tienen un problema, tienen una pregunta. Es la primera vez que se los menciona desde el capítulo 6, versículo 70, y aquí no se presentan precisamente como héroes. Ven a un hombre que nació ciego después de todos los milagros de Jesús que presenciaron. Y podrías pensar que dirían, espera, un ciego, Jesús, espera un momento. Esto podría ser increíble. Jesús, tienes que venir y hablar con este hombre. No, ellos no ven a un hombre necesitado de Jesús, ven un problema teológico. Él es el rabí, es el maestro, así que le hacen esta pregunta, asumiendo que el pecado es la razón por la que este hombre nació ciego. Así que déjenme preguntarles, superestrellas de la escuela dominical, este hombre, ¿es el pecado la razón por la que nació ciego? Bien, sí, no, ¿verdad? Sí, no. El pecado es la causa de las enfermedades y las deformidades y tragedias, pérdidas, dolor y tristeza. El pecado en general. El pecado que infecta la buena creación de Dios, incluyendo a toda la raza humana. Pero, ¿fue el pecado personal de este hombre o el pecado personal de sus padres la razón por la que nació ciego? La respuesta es no, no lo es. Jesús lo dirá, versículo 3. Ahora, los rabinos enseñaban que, dado que el pecado es la causa del sufrimiento en general, también debe ser la causa del sufrimiento personal. Así que si un bebé nace ciego, o ese bebé pecó en el vientre, de alguna manera como sea que lo hicieran, o existió antes de nacer y pecó allí, o fueron sus padres. Ellos debieron haber pecado y el bebé está siendo castigado por el pecado de los padres. Ahora, este no es un nudo teológico fácil de desatar, solo ten eso en cuenta. La Biblia dice que nuestro pecado personal puede causar enfermedad y sufrimiento. Primera de Corintios 11:30 dice que algunos cristianos en Corinto estaban débiles, enfermos, e incluso algunos murieron porque se negaron a arrepentirse de sus pecados. Sin embargo, si conocemos la historia de Job, sabemos que todo el sufrimiento, incluida toda la enfermedad que él soportó, no fue por causa de su pecado. Su sufrimiento fue porque temía al Señor. Su sufrimiento fue por su carácter piadoso. De hecho, esta teología sobre la que los discípulos le preguntan a Jesús es la misma teología que Dios reprende en los amigos de Job, quienes repetidamente le decían a Job, las cosas malas les pasan a las personas malas. Si te están pasando cosas malas, Job, es porque eres una mala persona. Es porque eres malo.
No, esta enfermedad y sufrimiento no siempre es por nuestro pecado. Eso es como el karma de la nueva era. Eso es como la religión hindú oriental. Eso no es en absoluto lo que dice la Biblia. De hecho, cristiano, mucho de nuestro sufrimiento se nos da, como a Job, para producir un carácter piadoso en nuestras vidas, ¿verdad? Eso está en Romanos capítulo 5, Santiago capítulo 1, 1 Pedro capítulo 1. Ese sufrimiento llega a nuestras vidas para cambiarnos, para desarrollar carácter en nosotros. Teniendo todo esto en cuenta, seamos muy cuidadosos de no ser como estos discípulos y decir que sabemos la razón por la que alguien está sufriendo. Y seamos realmente cuidadosos al decir que alguien sufre por su pecado, a menos que haya una conexión obvia, ¿verdad? Como si estuvieras conduciendo de manera imprudente, chocaste contra esa pared y te rompiste las piernas. Sí, el sufrimiento que estás pasando con esas piernas rotas es por tu pecado. Sabes, a menos que haya algo así de claro, que la conexión sea tan obvia. Guardemos silencio y recordemos que nuestro Salvador sufrió mucho y nunca pecó. Sufrimiento, enfermedad, pérdida, dolor, tristeza y tragedia. Eso es la vida en un mundo caído. Bueno, si Dios es un Dios todopoderoso y de amor, tendría el poder para acabar con el mal o tendría el deseo de acabar con el mal, pero el mal aún existe. Por lo tanto, Dios no puede existir. Espera, Voltaire. Un momento, por favor. Dios asestó un golpe mortal al mal en la cruz. Y un día, todo el mal, todo el sufrimiento, toda la tragedia, toda la enfermedad terminarán. Aún no ha terminado. ¿Por qué? Porque Dios sigue salvando a la gente del castigo que merecen por su maldad. Pero no se equivoquen, el mal llegará a su fin. Tiene fecha de caducidad. Y antes de que eso suceda, cristiano, esta vida es lo peor que te va a tocar vivir, ¿verdad? Aquí enfrentamos enfermedades, dolencias y tragedias. Allí tendremos victoria y paz. Aquí sufrimos y en el cielo nos regocijamos. Aquí morimos, allí viviremos para siempre. Bueno, a partir de este problema, vemos que Jesús responde a su pregunta con el punto número 3, el propósito del Señor. El propósito del Señor. Jesús cancela todo este sistema de mala teología en el versículo 3. Jesús responde a su pregunta. No fue que este hombre pecó ni sus padres. El karma está equivocado. El pecado prenatal está equivocado. Cualquier idea de preexistencia o de pecar en una preexistencia es equivocada. Que los hijos sean castigados por los pecados personales de sus padres es incorrecto. La verdad es, versículo 3, Él es ciego para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Dios siempre tiene un propósito en nuestro sufrimiento. Y en última instancia sabemos cuál es ese propósito. Versículo 3. Que Dios pueda mostrar su obra en nuestras vidas. Que Dios reciba honor. Que la gente vea cuán maravilloso es nuestro Dios a través de nuestro sufrimiento. Nuestras pruebas, para reescribir el versículo 3, nuestras pruebas son para que, entre comillas, las obras de Dios también se manifiesten en nosotros. Vimos anteriormente Éxodo 4:11 que dice que Dios hace a las personas ciegas. Y aquí vemos por qué, al menos en la vida de este hombre, por qué nació ciego. ¿Por qué? Para que su ceguera pudiera mostrar la compasión de Dios. Para que su ceguera pudiera mostrar la misericordia de Dios, pudiera mostrar el poder de Dios, pudiera mostrar el amor de Dios. El mal no es igual a Dios. Dios usa el mal que las personas cometen, usa el mal en el mundo para hacer el bien y para mostrar que Él es bueno. La ceguera de este mendigo fue la ocasión para que Jesús probara su identidad. La sanidad de este hombre no es solo un milagro, por lo tanto es una señal, es un milagro. En otras palabras, que apunta a una verdad sobre quién es realmente Jesús. Él es el Mesías. Sanar la ceguera es lo que el Antiguo Testamento decía que el Mesías haría cientos de años antes de que Jesús apareciera. Y Jesús es el Dios eterno.
Eso de sanar la ceguera instantáneamente y por completo, como Jesús hace aquí. Eso es algo que solo Dios puede hacer. Si Él puede hacer eso, es Dios. Si lo hace, es el Mesías. Y dado que este es quien realmente es Jesús, todos deberían entregarle sus vidas. Todos. La verdad llegó a la vida de este hombre. La verdad llegó a través de la sanidad de este hombre, y Dios ha usado la sanidad de este hombre durante 2000 años. Él ha usado su sufrimiento durante 2000 años, ya que las personas han leído este relato y se les han caído las escamas de los ojos al creer en el verdadero Jesús, quien es la luz del mundo. Y lo han hecho gracias a este hombre. Ahora, si la obra de Dios en su vida fue la razón de su ceguera, hermanos y hermanas, oremos para ver nuestras pruebas de la misma manera exacta. Miren, nuestras pruebas también muestran la obra de Dios en nuestras vidas. Y escuchen, 2 Corintios 1 dice que Él obra en nosotros. Él obra en nuestras vidas. Él obra en nuestro sufrimiento. Él nos consuela en nuestro sufrimiento para que podamos ser una bendición para aquellos que necesitan el consuelo, que necesitan la verdad que Dios nos ha dado en nuestras pruebas. Así como la obra de Dios en este mendigo ha bendecido y salvado a personas durante 2000 años. Verán, Jesús está totalmente comprometido a hacer la voluntad de Dios para su vida. Miren el versículo 4. Debemos hacer las obras del que me envió mientras sea de día. La noche viene cuando nadie podrá trabajar. Jesús está diciendo aquí que no hay tiempo para filosofar sobre el mal. Tenemos la obra del Padre que hacer. No me queda mucho tiempo, y no lo tiene. Le quedan unos 6 meses desde este momento. Él dice, todavía es de día. Es de día porque Él aún está aquí, pero pronto será de noche, pronto me habré ido, y entonces ya no podremos trabajar juntos. Así que hay una urgencia en el versículo 4 para hacer la obra de Dios. Hay un propósito, un impulso. Él dice, nosotros, lo ven en el versículo 4, nosotros, para ayudar a sus discípulos a entender que aunque vino a hacer la voluntad del Padre, se irá. Cuando lo haga, les dirá, es su responsabilidad tomar este trabajo y seguir con Él. Y por cierto, eso sigue siendo cierto hasta el día de hoy. Él nos ha dado la gran comisión, que en realidad es solo un resumen de lo que hizo con su propia vida, que aquí resumimos como ayudar al mayor número posible de personas a conocer, amar y servir a Jesús. Todos nosotros ayudamos a que eso suceda en las palabras de este texto, mientras todavía es de día, mientras aún estamos vivos. Pero la noche viene, la muerte viene cuando ya no podremos hacer esto. Así que la idea es eliminar las distracciones, la apatía y el pecado que nos pesa y nos detiene, y en su lugar buscar a Cristo y su obra en este mundo. En palabras de Efesios 5:16, aprovechemos al máximo el tiempo que tenemos. Como Jesús en este texto, veamos a quienes sufren como oportunidad para amar y bendecir a otros, especialmente a quienes sufrirán eternamente si no se apartan de su rebelión y confían en Jesús. Usemos nuestras vidas para eso. Miles de pequeñas decisiones harán que escuchemos o nos impedirán escuchar, bien hecho, siervo bueno y fiel. Así que, sea cual sea el siguiente paso de obediencia que debas dar para ponerte en ese camino o para mantenerte en él, sea cual sea ese siguiente paso de obediencia, tómalo, da ese siguiente paso para hacer la obra de Dios en tu vida y a través de tu vida. Y nota que el texto dice, ¿por qué? Porque el texto dice, debemos hacer la obra de Dios en el mundo. No es que deberíamos, sino que debemos. No es que sería bueno, sino que debemos. No es que podamos hacerlo. No debemos hacerlo. Debemos hacerlo porque así como la vida de Jesús fue limitada, también lo es la nuestra. Así que pongámonos a ello mientras aún podamos. Ahora sabemos que el día y la noche son metáforas de la vida y la muerte por el versículo 5. Mientras yo esté en el mundo, ahí está. Mientras siga vivo, mientras esté aquí, yo soy la luz del mundo. Así que antes de darle la vista al mendigo que nació ciego,
Jesús repite el capítulo 8, versículo 12, que Él es la luz del mundo. Y esto es importante. Así como el sol brilla su luz sobre todas las personas en todas partes, Jesús da la verdad que salva a todas las personas en todas partes. Esa es la idea, que Él es la luz del mundo. Él es la única fuente de salvación para todo el mundo. Y lo que Jesús está haciendo aquí es decir, yo soy la luz del mundo y luego voy a demostrar que soy la luz del mundo sanando a este hombre que nació ciego. Le voy a dar vista física, así como le doy vista espiritual a las personas cuando creen. Él hace esto directamente mientras está en el mundo. Y cuando asciende de nuevo al cielo, lo hace de manera indirecta. A través de sus discípulos y luego por extensión, todos estos años después, a través de nosotros cuando irradiamos la luz de su verdad en un mundo perdido y moribundo. Esta es la obra de Dios en la que participamos. Hacemos su obra en el mundo cuando damos a las personas la luz, cuando compartimos la verdad que tenemos aquí en la palabra de Dios. Así comienza. El resplandor de la verdad empieza en casa y luego se extiende a la familia, amigos, compañeros de trabajo, otros estudiantes y más. Al vivir para Él, Él hace brillar su luz en nosotros. Cuando hablamos de Él hace brillar su luz en nosotros. Cuando deseamos más de Él en nuestras vidas, esa luz se vuelve más brillante en nosotros y resplandece en la vida de los demás. Bueno, la luz del mundo está a punto de brillar en la vida de este mendigo. Llamemos a esto el punto número 4, el poder del Salvador. El poder del Salvador. Las palabras que inician el versículo 6, habiendo dicho estas cosas, son la manera en que Juan conecta lo que Jesús está a punto de hacer con lo que acaba de decir, que Él es la luz del mundo. Lo que está a punto de hacer al sanar a este hombre es la prueba de que realmente es la luz del mundo. Versículo 6, habiendo dicho estas cosas, escupió en el suelo y con la saliva hizo barro. Luego untó los ojos del hombre con el barro. Algunos escritores antiguos decían que la saliva tenía propiedades medicinales. Algunos incluso decían que especialmente la saliva de los primogénitos. ¿Hay algún primogénito aquí? Tu saliva es especialmente especial. ¿Quieres probar eso la próxima vez que estés enfermo? Cariño, no me siento bien. Si haces eso, avísame. Me gustaría saberlo. De todos modos, ¿por qué Jesús sanó a este hombre de esta manera? Es realmente difícil saberlo. Él sanaba a las personas de muchas maneras diferentes. No tenía una sola forma de hacerlo. Y creo que probablemente eso es para evitar que intentemos copiarlo. ¿Verdad? Como si pensáramos, caray, yo podría hacer lo mismo si simplemente siguiera los mismos pasos que él. Él hacía los mismos pasos cada vez. Y entonces, si yo hago los mismos pasos, yo también lo lograré. Olvidando que el poder no está en la técnica ni en la fórmula, sino que el poder está en la persona, porque la persona es el Dios hombre. Me parece interesante que el polvo es, según Génesis 2:7, de lo que fueron hechos los seres humanos. Y el polvo mezclado con saliva fue lo que Jesús usó para sanar los ojos de este hombre, a su polvo y saliva, dando vida a los ojos de este hombre, una imagen de la tierra y el Espíritu Santo dando vida al primer ser humano. No lo sé, difícil de probar. Pero realmente podría ser así a la luz de lo que dice Juan 1:3 sobre Jesús. Juan 1:3 dice que Jesús es el creador de todas las cosas. Lo expresa de esta manera, cito, todas las cosas fueron hechas por medio de Jesús, por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, que fue hecho. Así que todo lo que fue hecho, todo lo que está en ese círculo, todas las cosas creadas, Jesús las hizo, incluidos los seres humanos. Así que Jesús hizo por los ojos de este hombre lo que hizo con todo el cuerpo humano en el 6º día de la creación. Tal vez.
De todos modos, versículo 7, después de hacer un poco de lodo con su saliva, Jesús, versículo 7, le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. Así que fue, se lavó y volvió, viendo. Fíjense en el versículo 4 que Jesús dice que él era ¿qué? Él fue enviado por el Padre. Es interesante que el lugar al que Jesús le dijo a este hombre que fuera para recibir la vista es Siloé. Y Juan quiere que sepamos que este lugar se llamaba enviado. Así que el que fue enviado aquí por Dios envió a este hombre a un lugar llamado enviado para recibir la vista. En otras palabras, este estanque parece ser una imagen de Jesús, el enviado que da vida. ¿Sabías que la piscina de Siloé, este mismo lugar, fue descubierta en 2004? ¿Lo sabías? 2004. Así que si has estado en Israel, pero fue antes de 2004, no viste este lugar. El pastor Kyle y yo fuimos a Israel en enero de 1923 y tuve la oportunidad de predicar este texto en este lugar después de caminar a través del túnel de Ezequías. Y ese día llamé a todos los judíos que nos rodeaban a creer en Jesús, su Mesías. Y hubo un hombre que no estaba muy contento conmigo por eso, pero así es como son las cosas. Cuando estuve allí, había montones de tierra cubriendo la piscina de Siloé. Pero en los últimos 2 años han estado excavando el lugar que en ese momento tenía muchísima tierra para descubrir una piscina enorme, tal como dice la Biblia. Por cierto, estaremos allí dentro de un año, en noviembre del 25. Si Dios quiere, si hay paz en Israel y oramos para que haya paz en Israel. Más sobre ese viaje más adelante. Fíjense que fue Jesús quien habló. El hombre no le pidió ser sanado. ¿Acaso él sabía siquiera que Jesús estaba allí antes de que le pusiera lodo en los ojos? Quiero decir, ¿escuchó acaso a Jesús escupir en el suelo? Tal vez escuchó a Jesús hablar y reconoció su voz. Tal vez escuchó el alboroto cuando Jesús huía de la gente que intentaba matarlo. El texto no dice eso. Lo que sí dice el texto en el versículo 11 es que Jesús le dijo al hombre su nombre. Así que eso está bien. Quiero decir, Jesús se presentó. Eso es amable antes de ponerle lodo en el ojo a alguien. Así que eso es agradable. Luego Jesús dijo, ve y lávate en el estanque. ¿Por qué el hombre necesitaba lavarse allí? ¿Por qué tuvo que hacer lo del lodo en primer lugar? Simplemente di, ve y listo. ¿Por qué lo haces de esta manera? Bueno, este hombre es una imagen de la salvación, recuerda. Así que cuando somos salvos, humanamente hablando, respondemos en obediencia a la palabra de Dios para arrepentirnos y creer. Creemos y somos salvos. Este hombre responde a la palabra de Dios a través de Jesús. Y luego dice que cuando hizo eso se lavó la cara y regresó viendo. Así que el poder para sanar a este hombre no vino de su obediencia ni de su fe. Vino del Dios hombre que lo salvó de su ceguera. Y luego, más adelante en el capítulo, al final, salvó su alma del pecado, la muerte y el infierno. Esto es lo que Jesús hace por todos los que creen en Él. Nuevamente, 2 Corintios 4:4, el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean la luz del Evangelio. Pero el versículo 6, Dios que dijo, de las tinieblas brille la luz, ha hecho brillar su luz en nuestros corazones para darnos la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Entonces, ¿qué hace Dios? Él ilumina nuestras almas. Y cuando Él hace brillar la verdad en nuestras almas, llama a esa luz, sana nuestra ceguera para que veamos la verdad y seamos salvos. La misma idea de visión espiritual para los espiritualmente ciegos se repite pero de manera diferente como vida espiritual para los espiritualmente muertos en Efesios 2:1. Efesios 2:1 dice esto: ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvos. Entonces, ¿quién da vista a los espiritualmente ciegos?
Bueno, el único que puede hacerlo, Dios. ¿Quién le dio la vista a este hombre ciego físicamente? El hombre. No Dios. ¿Quién resucita a los muertos espirituales? Por cierto, eso es en el capítulo 11. ¿Quién resucita a los muertos espirituales? Dios. ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Qué es lo que lo impulsa a hacer esto por pecadores como nosotros? Respuesta: su misericordia, su gracia. Por eso el texto que acabamos de leer dice, nos dio vida, por gracia habéis sido salvados. Miren cómo con este mendigo que nació ciego, Él nos ve indefensos, perdidos y sin esperanza, y nos salva. Él nos rescata, Él nos da nueva vida. Él nos da vida espiritual para que podamos ver aquello a lo que antes éramos ciegos, que es a Él. Y podemos estar vivos para aquello a lo que estábamos muertos, que es a Él, a su verdad y a su Hijo, el Señor Jesucristo. Bueno, el versículo 7, miren, termina con las palabras, volvió viendo. ¿A dónde volvió? El versículo 8 presenta a su vecino. Así que parece que volvió a casa. Y una vez que llegó a casa, lamentablemente no hubo simplemente un increíble que en él, esto es asombroso. Veremos eso la próxima vez. Pero por ahora, cristiano, mientras celebramos el Día de Acción de Gracias esta semana, no dejemos que este feriado pase sin estar agradecidos con nuestro Dios. Piénsalo. Dios ha usado el sufrimiento de este hombre en todo el mundo para dar gloria a su Hijo Jesús, para explicar al mundo que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios. Y ha usado el sufrimiento de este hombre para salvar a aquellos que entregarán sus vidas a Jesús. Nunca hubieras podido decirle a este hombre que eso era lo que Dios iba a hacer con su sufrimiento. Pero ¿crees que ahora, después de todos estos cientos de años, este hombre cambiaría todo lo que Dios ha hecho con su sufrimiento por haber nacido con vista? ¿Crees que él cambiaría eso? No creo que lo haría. Creo que él reconocería que sí, haber nacido ciego fue increíblemente difícil. Y adoraría a Dios por cómo ha usado su sufrimiento en la vida de otras personas. Así que esta temporada navideña no es todo, ya sabes, perritos y helado para ti. Si esta época del año es difícil, si es motivo de tristeza o de frustración, escucha por favor, recuerda la primera parte de este pasaje. Dios está obrando su voluntad en tu sufrimiento. Puede que no sepas cuál es el propósito específico de ese sufrimiento, pero algún día lo sabrás. Así que mientras tanto puedes saber que Dios está contigo. Mientras tanto puedes saber que Él está obrando para tu bien. Y mientras tanto puedes saber que en algún momento en el futuro el bien que Él está haciendo en tu vida lo usará para que tú impartas ese bien a otros. Él mostrará su obra en tu vida y mostrará su obra a través de tu vida solo cuando calmes tu alma y te recuerdes a ti mismo, que confíes en Él. Pero escucha, si acabas de oír eso y piensas, escucha, predicador, las cosas simplemente están demasiado difíciles en este momento. Y si ese eres tú, recuerda esto, este día de acción de gracias, que como el mendigo estabas totalmente ciego a la verdad. Como el mendigo eras incapaz de sanarte a ti mismo de tu pecado. Como este mendigo no tenías la capacidad de sanarte a ti mismo de tu pecado. Eras impotente, estabas perdido. No tenías esperanza, pero un día escuchaste la verdad y todo tuvo sentido. Respondiste a la verdad. Te apartaste de tu pecado, confiaste en el Señor Jesucristo y fuiste salvo. Como a este mendigo, Él te salvó. Él te rescató. Él abrió tus ojos. Él te dio vida. Creíste y fuiste salvo. Eso, amigos míos, es la razón para llenar sus corazones y sus hogares de gratitud este jueves. Si este año ha sido difícil, si esta década ha sido difícil y si te cuesta encontrar cosas por las que agradecer a Dios, al menos puedes agradecerle esto,
que aunque estabas ciego, ahora puedes ver. Sería bueno cantar ahora también por esa verdad. Y eso es lo que vamos a hacer. Pero antes de hacerlo, oremos. Jesús, lo que realmente hiciste en este texto con este hombre de verdad es un recordatorio increíble de lo que has hecho por tantos al abrir sus ojos espirituales y darles vida espiritual. Nos da una idea de cómo fue eso, que estábamos ciegos, éramos indefensos y te necesitábamos. Oro para que uses este texto en nuestras vidas, para aumentar nuestra adoración y aumentar nuestra gratitud este día de acción de gracias. Y oro para que uses este texto para ayudarnos a responder al sufrimiento de la misma manera en que tú lo hiciste en este pasaje. Y que nos uses para aliviar el sufrimiento máximo, que sería morir en rebelión contra ti. Úsanos para hacer esa obra de Dios que tú hiciste aquí. Úsanos para hacer esa obra en las personas con las que interactuamos en nuestras vidas. Pero sería negligente si no pensara que puede haber alguien dentro del alcance de mi voz que está espiritualmente ciego, que piensa que conoce la verdad sobre ti y porque cree que conoce la verdad sobre ti, te ha rechazado, no te han entregado sus vidas. No se han apartado de su rebelión ni han confiado en ti para que los salves de su pecado. Jesús, haz por ellos lo que hiciste por este hombre. Dales ojos espirituales para ver la verdad, para que puedan creer. Gracias por ser un Salvador compasivo y misericordioso. Oramos estas cosas en tu nombre. Amén. Hola, gracias por sintonizar nuestro canal de YouTube The Redeemer. Si esto te resulta útil, asegúrate de darle me gusta a este video, suscribirte y activar la campanita. Nos ayudará a llegar a más personas con la verdad bíblica. Muchas gracias.